Me llamo María Luisa Fernández, tengo 64 años y vivo en un barrio tranquilo, a las afueras de Sevilla. Mi vida, desde hace años, ha seguido un mismo ritmo, pausado, ordenado, casi predecible. Quizás por eso siempre me han dicho que mi casa parece un reloj. Cada cosa en su lugar, cada día igual al anterior, cada gesto medido como si temiera romper la calma que yo misma construí. Aquella mañana no parecía diferente. El sol caía sobre las azoteas blancas del vecindario y un leve olor a azahar se colaba por la ventana abierta. Yo estaba en el salón, con una taza de manzanilla humeante y un libro de historia sobre la Sevilla del siglo XVIII, tema que siempre me apasionó. Mis manos, ya algo torpes por los años, acariciaban las páginas con cuidado, como si fueran reliquias. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac de un viejo reloj heredado de mi madre. Y yo pensaba, como cada día, que la rutina era mi escudo, mi forma de mantener a raya la soledad que a veces se me colaba en el pecho cuando menos lo esperaba. Pero entonces, sonó el timbre. El sonido me sacudió como un trueno en plena calma. No esperaba a nadie, no era día de visitas ni de cartas importantes. Dudé un segundo antes de levantarme, porque en mi mundo ordenado las sorpresas siempre traían cierto temblor. Cuando abrí la puerta, me encontré con él. Un joven, alto, con mirada clara y una sonrisa que parecía iluminar el pasillo oscuro de la entrada. Era mi vecino, lo había visto alguna que otra vez cruzando el patio comunitario, pero apenas sabía su nombre. Esa mañana lo supe, Alejandro. Buenos días, señora María Luisa, dijo con naturalidad. Perdone la molestia. ¿Tendría un poco de sal que pudiera prestarme? Me quedé en silencio unos segundos, con la taza aún en la mano, tratando de procesar aquella interrupción tan inesperada. Él sonreía, tranquilo, como si nada. Yo, en cambio, sentí un extraño cosquilleo, una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si aquel instante fuese a cambiar el rumbo de un día que había empezado tan rutinario. Le respondí finalmente con un gesto de cabeza y lo invité a pasar. No sabía, entonces, que aquel simple detalle, aquel acto cotidiano y casi insignificante, iba a abrir una puerta mucho más grande que la de mi casa. Alejandro permanecía en el umbral de mi puerta con una naturalidad que me desconcertaba. Sus 24 años parecían brillar en sus ojos como una promesa de todo lo que la vida todavía podía ofrecerle, mientras que los míos, ya doblados por el tiempo, se reflejaban en las arrugas de mis manos, en la calma con la que yo solía enfrentar cada día. Solo un poco de sal, señora, repitió, levantando la mano como si pidiera disculpas por la molestia. Estaba cocinando y me he dado cuenta de que no tenía nada en casa. Yo asentí, sin demasiadas palabras. Siempre fui parca en conversaciones con desconocidos, y en realidad él, aunque vivía a unos metros de mi puerta, era poco más que eso, un desconocido. Sin embargo, había en su sonrisa algo que desarmaba cualquier defensa. Me aparté un poco, invitándolo a entrar. Noté que dudó, quizá por respeto a mi intimidad, pero finalmente dio un paso dentro. Sus zapatillas mancharon apenas el suelo de mármol claro del pasillo, y pensé en lo extraño que era tener una energía tan juvenil irrumpiendo en aquel espacio donde todo estaba quieto, pulcro y casi solemne. «¡Qué casa tan bonita!», comentó mirando alrededor. «Parece de otra época». Me incomodó ligeramente su observación, porque yo siempre he tenido la sensación de vivir en una especie de museo personal. Cada mueble, cada cuadro colgado en la pared, contaba una historia de mi pasado, de mi marido, de mis hijos, de viajes que ya no volvería a hacer. Pero al escucharlo en su boca, sonó casi como un cumplido, y por un instante sentí un orgullo inesperado. Le entregué un pequeño frasco de sal. Podría habérselo dado en la puerta y despedirme, como habría hecho cualquier otra vez. Pero algo en mí me llevó a prolongar ese momento, a observarlo un poco más. Sus gestos eran ágiles, espontáneos, la manera en que miraba todo con curiosidad recordaba a un niño descubriendo el mundo. «Gracias, de verdad. Le prometo devolverlo en cuanto pueda», dijo él, guardándose el frasco en la mano. «No hace falta», respondí con un tono que me sorprendió. Más suave, menos rígido de lo habitual.
Fue entonces cuando ocurrió. Desde la cocina llegó un ruido extraño, metálico, acompañado de un gorgoteo inquietante. Fruncí el ceño y me dirigí hacia allí, con Alejandro siguiéndome de cerca. Al entrar, vimos como del suelo empezaba a brotar un hilo de agua caliente, escapando de algún lugar cercano al viejo calentador. El corazón me dio un vuelco. Aquella máquina llevaba años conmigo, siempre reparada a medias, siempre posponiendo el día en que debería reemplazarla. Ahora, parecía haber llegado su final. Vaya, esto sí que es un problema, murmuré, más para mí que para él. Alejandro, sin perder la calma, se agachó enseguida para observar mejor la fuga. Su expresión cambió de curiosidad a determinación. No se preocupe, señora María Luisa. Creo que sé cómo detener esto, pero necesitaré mis herramientas. Tengo un maletín en mi piso. Lo miré con una mezcla de alivio y desconfianza. No era común, al menos para mí, que alguien tan joven mostrara tanta disposición a ayudar a una mujer mayor a la que apenas conocía. Pero su voz transmitía seguridad, y en ese instante me aferré a ello como a una tabla de salvación. ¿Estás seguro de que sabrá hacerlo?, pregunté, intentando mantener un tono neutral. Claro que sí. Mi padre era fontanero y me enseñó lo básico. No será nada que no podamos resolver. Se levantó con rapidez, y antes de que pudiera añadir algo, ya estaba camino de la puerta. Lo vi salir del apartamento con paso decidido, y me quedé sola, observando cómo el agua seguía extendiéndose poco a poco por las baldosas de mi cocina. En ese momento comprendí que mi día ya no volvería a ser el mismo. Aquel joven que había llamado solo para pedirme sal había traído consigo una tormenta inesperada, y yo, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de dejarme arrastrar por ella. El silencio que había dejado la partida de Alejandro duró apenas unos minutos, pero para mí se sintió eterno. Yo permanecía de pie en la cocina, observando cómo aquel hilo de agua que al principio parecía inofensivo se transformaba en un pequeño río que se extendía sin piedad por el suelo. El sonido era cada vez más inquietante, un burbujeo, un silbido metálico que se colaba en cada rincón de la casa, como si el propio edificio respirara con dificultad. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Durante tantos años había vivido rodeada de rutinas seguras, de certezas pequeñas pero firmes. Ahora, ese goteo convertido en torrente me recordaba lo frágil que era todo. El agua avanzaba lentamente hacia el salón, amenazando con manchar las alfombras, los muebles antiguos, mis recuerdos. Me incliné torpemente para intentar cerrar una válvula, pero apenas conocía el mecanismo. El calor del vapor me golpeó en el rostro, y retrocedí con un sobresalto. Sentí miedo, un miedo irracional pero real, no solo por mis pertenencias, sino también porque aquella máquina podía estallar, y yo estaba sola. Tranquila, María Luisa, tranquila, me repetía en voz baja, como si mis palabras pudieran contener la fuerza del agua. Pero el ruido aumentaba. El viejo calentador, que llevaba conmigo más de 20 años, parecía estar a punto de rendirse definitivamente. De pronto, la puerta se abrió con un golpe seco y allí estaba él otra vez. Alejandro entró cargando un maletín de herramientas tan grande que parecía desproporcionado en sus manos jóvenes. Su expresión era completamente distinta a la del muchacho sonriente que había pedido sal minutos antes. Ahora, en su rostro había concentración, una determinación firme que me transmitió algo de calma. «Señora, apártese un poco», dijo con voz clara y firme. «No es peligroso, pero necesitamos actuar rápido». Obedecí sin rechistar. Me aparté hacia la entrada del pasillo, observando cómo él se agachaba con destreza, abriendo el maletín y sacando una llave inglesa enorme, casi de 80 centímetros, que relucía bajo la luz amarillenta de la cocina. Me sorprendió lo ágil que era en cada movimiento. El agua le mojaba los pantalones, el vapor empañaba sus gafas, pero él no perdía la calma. Colocó la herramienta en una de las conexiones del calentador y comenzó a girar con fuerza. El chirrido del metal me hizo estremecerme, pero poco a poco el chorro de agua fue reduciéndose. Yo lo miraba desde la distancia, con el corazón encogido. En cada gesto suyo había una seguridad que yo había olvidado que existía.
Llevaba demasiado tiempo conviviendo con la idea de que debía enfrentarme sola a todo, a la rutina, a la soledad, incluso a los pequeños desastres de la casa. Verlo a él, joven, decidido, ocupando aquel espacio que hasta ese momento había sido solo mío, despertaba en mis sentimientos contradictorios. «Ya casi está», murmuró, con la respiración agitada. El agua cesó finalmente, dejando tras de sí solo charcos dispersos que brillaban en el suelo como espejos rotos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se incorporó, secándose la frente con la manga, y me lanzó una mirada satisfecha, aunque también cansada. «Tendrá que cambiar este calentador pronto, señora. Está demasiado viejo. Hoy lo he salvado, pero no aguantará mucho tiempo más». Asentí en silencio, incapaz de responder. Lo observaba, y sentía que en ese instante él no era simplemente un vecino generoso. Había algo más. Quizás la manera en que se movía, con esa naturalidad que recordaba a otra época de mi vida, o quizá era el contraste brutal entre su juventud y mi vejez, entre su fuerza y mi fragilidad. Quise agradecerle, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Todo lo que pude hacer fue mirarlo y pensar que aquel joven había irrumpido en mi mundo cerrado como un torrente, tan inesperado como el agua que minutos antes había llenado mi cocina. Él, mientras tanto, recogía sus herramientas con calma, como si lo ocurrido no hubiera tenido mayor importancia. «¿Está bien?», me preguntó con voz suave, y yo asentí de nuevo, aún temblando. Sí, estaba bien, pero dentro de mí sabía que algo había cambiado para siempre. Alejandro no dudó ni un segundo. Apenas dejó el maletín en el suelo, se arremangó la camisa, mostrando unos brazos jóvenes y fuertes, curtidos por la vida diaria y por un vigor que yo había olvidado que existía. Con un gesto rápido, me miró y dijo con serenidad: «No se preocupe, señora». Aquella frase, simple y directa, me golpeó más de lo que hubiera imaginado. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me hablaba con esa seguridad, con esa certeza de que todo iba a resolverse? No lo recordaba. Mis últimos años habían sido una sucesión de dudas, de decisiones solitarias, de cargas que caían solo sobre mis hombros. Él, en cambio, hablaba como si fuera lo más natural del mundo hacerse cargo de la situación. Y lo fue. Abrió su maletín, tomó la enorme llave inglesa, casi de 80 centímetros, y la sostuvo con firmeza. Aquel objeto parecía pesado incluso a la vista, pero en sus manos era apenas una extensión de su cuerpo. Yo permanecía a un lado, observando cada movimiento. El agua seguía filtrándose, aunque menos que antes, y el vapor empañaba el cristal de la ventana, llenando la cocina de una atmósfera húmeda y densa. Alejandro se arrodilló, ajustó la llave a la tubería principal y empezó a girar con una fuerza constante. El metal chirrió, resistiéndose al principio, pero poco a poco cedió bajo la presión de sus manos. El sonido de la fuga comenzó a apagarse. Yo, sin darme cuenta, contenía la respiración. Había en su rostro una mezcla de esfuerzo y concentración que me resultaba hipnótica. Cada gesto suyo transmitía energía, como si en su juventud hubiera una fuente inagotable de vida que contrastaba con la calma cansada que me acompañaba a mí desde hacía años. «Ya casi», murmuró entre dientes, mientras apretaba una válvula. El chorro de agua se redujo hasta convertirse en un goteo débil. Alejandro se enderezó un poco y pasó la mano por la superficie de la tubería, comprobando con atención que no quedaran fugas. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa satisfecha, aunque aún concentrada en el trabajo. «Esto aguantará por ahora, pero no mucho tiempo más», dijo. «Debería pensar en cambiar el calentador. Este es demasiado viejo, señora María Luisa». Yo asentí, pero apenas escuchaba sus palabras. Seguía impresionada por la seguridad con la que había tomado control de la situación, por la manera en que no había dudado en entrar en aquel caos y enfrentarse a él como si fuera algo sencillo. En mi interior, sentí una punzada extraña, una mezcla de admiración y de nostalgia, como si de pronto me enfrentara a un recuerdo vivo de otra época de mi vida, de un tiempo en que también había hombres a mi lado que sabían calmar mis miedos con un simple gesto. «Gracias», dije al fin, con voz baja. Él me miró,
y en sus ojos vi algo que me desconcertó: respeto. No compasión, no lástima, sino respeto verdadero. Como si, a pesar de los años que nos separaban, me viera como alguien digna de atención y cuidado. El silencio que siguió estuvo cargado de un extraño peso. Yo no sabía qué hacer con las manos, así que las entrelacé frente a mí. Sentí la piel húmeda del vapor y el calor del ambiente, pero al mismo tiempo, un frío interior que nacía del recuerdo de mi soledad. Alejandro, ajeno a mis pensamientos, volvió a agacharse y siguió ajustando piezas, asegurándose de que todo quedara en orden. Cada vez que giraba la llave inglesa, el metal resonaba en la cocina como un eco que marcaba un ritmo nuevo, diferente al tic-tac monótono del reloj que solía acompañar mis días. Cuando terminó, se incorporó con un suspiro, se sacudió las manos mojadas y me miró otra vez. «Listo. No se preocupe más por esto, al menos por hoy». Yo lo miré largo rato. En mi interior, un pensamiento incómodo se abría paso. ¿Por qué aquel muchacho, con toda una vida por delante, dedicaba su tiempo y su energía a ayudar a una mujer de 64 años, a la que apenas conocía? ¿Por qué parecía tan natural para él ofrecerse, sin esperar nada a cambio? No tenía respuestas. Solo sabía que, de alguna manera, su presencia había alterado mi mundo. Y aunque trataba de disimularlo, me sentía agradecida y vulnerable al mismo tiempo. «De verdad, gracias, Alejandro», repetí, como si las palabras pudieran contener todo lo que estaba sintiendo. Él sonrió con sencillez, sin darle mayor importancia. «Para eso estamos los vecinos, ¿no?». Esa frase, dicha con tanta naturalidad, me dejó pensativa. Porque en mis años recientes, nadie había estado realmente para eso. Y ahora, de repente, alguien lo estaba. Mientras Alejandro continuaba ajustando las últimas piezas del calentador, yo lo observaba en silencio. Había algo en sus movimientos, en la forma en que fruncía el ceño cuando hacía fuerza, en cómo se mordía el labio inferior para concentrarse, que me resultaba inquietantemente familiar. De pronto, un recuerdo se abrió paso en mi mente, como una ráfaga inesperada: mi marido, Antonio, en los años de su juventud. Lo veía otra vez, inclinado sobre una mesa de trabajo, con esa misma determinación en la mirada, con los brazos tensos por el esfuerzo. Antonio, en aquellos tiempos, tenía la misma energía, la misma convicción de que cualquier problema se podía resolver si uno se lo proponía. Era como si el pasado hubiera regresado a mi cocina disfrazado de vecino. Sentí un escalofrío. No estaba preparada para esa comparación. Durante mucho tiempo me había protegido con la idea de que ciertos recuerdos debían permanecer guardados, como libros que uno ya no vuelve a abrir. Pero ahí estaba, Alejandro, despertando emociones que yo creía olvidadas. «Basta, María Luisa», me dije a mí misma, tratando de apartar la imagen. Tenía 64 años. A estas alturas, la vida se suponía tranquila, estable, sin sobresaltos. Mi papel era aceptar lo que me quedaba, la compañía de mis libros, el cuidado de mis plantas, la rutina serena que, aunque solitaria, me mantenía a salvo. ¿Qué derecho tenía yo a sentir otra vez esa chispa de inquietud? Mientras él trabajaba, yo jugueteaba con mis manos, intentando no dejarme llevar por la comparación. Pero cuanto más lo miraba, más difícil me resultaba. La juventud de Alejandro no era solo física. Se notaba en su forma de hablar, en la manera en que encaraba los problemas sin miedo, en esa naturalidad que a mí se me había ido desdibujando con los años. El silencio en la cocina se llenaba de mis pensamientos. Recordé cómo, después de la muerte de Antonio, me prometí a mí misma no depender nunca más de nadie. Aprendí a vivir sola, a enfrentar cada pequeño desastre doméstico sin pedir ayuda, aunque muchas veces me sobrepasara. Porque pedir ayuda era, de algún modo, admitir debilidad. Y yo no quería que nadie viera esa parte vulnerable de mí. Sin embargo, ahí estaba él, un muchacho al que apenas conocía, sosteniendo una llave inglesa gigante como si fuera un arma contra el caos, devolviéndome un respiro que no esperaba. Y yo, contra mi voluntad, empezaba a sentirme acompañada. Me odié un poco por ello.
No quería reconocer que en mi interior había una parte que anhelaba precisamente eso. Compañía, una voz firme que dijera no se preocupe, unas manos capaces de reparar lo que yo ya no sabía cómo arreglar. Era como si el vacío de todos esos años hubiera encontrado una grieta por donde colarse, y Alejandro, sin proponérselo, lo estaba llenando. Señora, ¿podría alcanzarme esa toalla? Su voz me sacó de mis pensamientos. Me apresuré a obedecer, agradecida por la interrupción. Le tendí la toalla y nuestras manos rozaron apenas un segundo. Ese contacto mínimo, tan insignificante, bastó para acelerarme el pulso. Me odié otra vez por esa reacción absurda, impropia de alguien de mi edad. Esto no significa nada, me repetí, casi con rabia. Solo está ayudando, nada más. Él secó sus manos y me dedicó una sonrisa breve, sincera. Ya casi termino. No se preocupe, lo dejaré funcionando. Asentí en silencio, intentando que mi rostro no revelara el torbellino que llevaba dentro. Porque la verdad era clara. Alejandro me recordaba a mi marido, sí, pero también me recordaba a mí misma en otro tiempo, cuando aún me permitía sentir emociones inesperadas, cuando la vida estaba llena de sorpresas. Ahora, en cambio, me había convencido de que ya no había lugar para eso. Que a los 64 años lo único que quedaba era resignarse a la calma y a la rutina. Y, sin embargo, con cada giro de su llave inglesa, con cada palabra suya, algo dentro de mí se rebelaba contra esa idea. Quizás la vida aún guardaba un rincón para lo inesperado. Pasaron un par de horas que me parecieron mucho más largas de lo que en realidad fueron. El sonido constante del agua, el silbido metálico de las tuberías y el eco de mis propios pensamientos terminaron por apagarse. La cocina quedó en silencio, salvo por el leve goteo que recordaba la batalla reciente. El calentador, milagrosamente, seguía en pie gracias a la destreza de Alejandro. Él se dejó caer en una silla, agotado, con la respiración aún acelerada. Yo hice lo mismo, sentándome frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Había en el aire un peso extraño, no era incomodidad, tampoco confianza plena. Era algo indefinido, como un puente tendido entre dos orillas muy distantes. El vapor se disipaba poco a poco, dejando en las paredes ese olor metálico característico de los viejos electrodomésticos. Yo observaba a Alejandro, que se limpiaba la frente con la manga y sonreía, satisfecho con el trabajo hecho. «Está arreglado», dijo al fin, con un tono sencillo, casi humilde. «Al menos por un tiempo». Asentí. No supe qué responder. La gratitud me llenaba, pero había algo más que no conseguía nombrar. Era como si aquella reparación hubiera desatado no solo el agua, sino también un cúmulo de emociones que llevaba demasiado tiempo reprimidas. Lo miré con atención. Sus ojos brillaban todavía con la energía de la acción, pero había también un rastro de cansancio en sus facciones jóvenes. Me sorprendió lo fácil que me resultaba mirarlo directamente, cuando con otras personas suelo evitarlo. Sentía que él no esperaba nada de mí, salvo quizás esa gratitud que yo, torpemente, trataba de expresar con mi silencio. «Gracias, Alejandro», dije al fin, y mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Él sonrió, encogiéndose de hombros. «No tiene nada que agradecer, señora María Luisa. A cualquiera le hubiera hecho lo mismo». Esa frase, tan inocente, me atravesó. Porque yo sabía que no era del todo cierta. En la mayoría de los casos, la gente se limita a mirar hacia otro lado, a excusarse, a no complicarse la vida. Pero él no. Él había decidido quedarse, luchar contra la fuga, empaparse hasta las rodillas para salvar una cocina que no era suya. Y esa decisión decía más de él que cualquier palabra. El silencio volvió a instalarse. No era un silencio pesado, pero sí intenso. Se mezclaban en él la gratitud, el cansancio y una vibración extraña, difícil de explicar. Yo escuchaba el tic-tac del reloj en la pared y me preguntaba si él también lo notaba, si también sentía que ese sonido marcaba un tiempo distinto, más lento, más íntimo. Él apoyó los codos en la mesa y me miró con una expresión serena. «¿Se encuentra bien?», preguntó suavemente. Tragué saliva antes de responder. «Sí, solo un poco cansada».
Han sido muchas emociones para un día cualquiera. Él asintió, comprensivo. No insistió, no hizo más preguntas. Ese detalle me tranquilizó, no necesitaba explicaciones, solo estaba allí, presente, compartiendo la calma después de la tormenta. Me di cuenta de que habían pasado muchos años desde la última vez que compartí un silencio así con alguien. Un silencio que no pedía nada, que no exigía palabras, pero que estaba cargado de significados invisibles. Recordé los días con Antonio, cuando después de arreglar algo en la casa se sentaba conmigo, ambos exhaustos, sin decir nada. Bastaba con estar juntos. Y ahora, de algún modo, estaba reviviendo aquella sensación con un joven que podría ser mi nieto. Eso me llenó de una contradicción difícil de llevar. Por un lado, quería rechazar ese pensamiento, convencerme de que todo se reducía a un simple gesto de vecindad. Por otro, había en mí un anhelo profundo, escondido, que despertaba al calor de su presencia. Alejandro se levantó un momento para asomarse a la ventana. La tarde comenzaba a caer, y la luz anaranjada bañaba las fachadas del barrio. Al verlo allí, de pie, con la sombra alargándose detrás de él, pensé que aquella imagen iba a quedarse grabada en mi memoria por mucho tiempo. Cuando volvió a sentarse, no dijo nada. Yo tampoco. Pero ese silencio era ya un lenguaje en sí mismo, un intercambio de emociones no confesadas. Me pregunté cuánto tiempo podía sostenerse esa tensión invisible antes de que alguno de los dos rompiera el equilibrio. El silencio seguía reinando en la cocina, pesado y al mismo tiempo sereno, cuando de pronto Alejandro lo rompió con una frase tan inesperada como sencilla. ¿Tomamos un café? Me quedé inmóvil, sorprendida. No era una propuesta extraordinaria, después de todo, el café es lo más cotidiano del mundo. Pero en ese momento, dichas en su voz cálida y despreocupada, esas palabras tuvieron el peso de una invitación a algo mucho más grande. Lo miré con cierta incredulidad. ¿Café? A mis 64 años, esa bebida se había convertido en un pequeño enemigo íntimo. La cafeína me agitaba el corazón, me desordenaba la presión, y mi médico me lo había advertido, mejor evitarlo. Yo lo sabía bien, y sin embargo, la manera en que Alejandro lo dijo hizo que, por un instante, olvidara esas recomendaciones. Su sonrisa era franca, desprovista de malicia. Había en sus ojos un brillo juvenil, un calor humano que pocas veces se encuentra. Sentí que no me estaba invitando simplemente a beber café, sino a compartir un momento, a cruzar un puente invisible que hasta entonces ninguno de los dos se había atrevido a pisar. No sé si debería, murmuré, desviando la mirada hacia la mesa, como si allí pudiera encontrar una excusa convincente. Él no insistió de inmediato. Se inclinó hacia atrás en la silla, relajado, como si supiera que mis dudas no necesitaban presión, sino espacio. Si prefiere una infusión, también está bien, añadió con una amabilidad que me desarmó. Lo importante no es la bebida, sino la compañía. Esas últimas palabras me atravesaron como un eco. La compañía. Aquello de lo que yo había estado privada durante tanto tiempo, aquello que en silencio había aprendido a no necesitar, y que de repente, en esa tarde húmeda y cálida, se me antojaba imprescindible. Lo miré otra vez. No encontré en su rostro ningún juicio, ninguna prisa, solo esa luz sincera que me invitaba a decir que sí. Recordé todas las veces en que rechacé invitaciones, todas las oportunidades que dejé pasar porque ya no era para mí, porque me convencí de que mi tiempo de aventuras había quedado atrás. Y, sin embargo, ¿qué era lo que realmente me impedía aceptar? ¿El miedo al café, o el miedo a abrir una puerta que llevaba años cerrada? Hace mucho que no tomo café, confesé, como si con esa frase estuviera justificando mi vacilación. Alejandro sonrió aún más. Entonces será un buen momento para romper la costumbre. Me quedé callada unos segundos, midiendo el peso de la decisión. En mi interior, una voz severa me recordaba mis limitaciones, la edad, el corazón, la prudencia. Pero otra voz, más débil y más humana, me susurraba que la vida se escapa rápido, que a veces basta una taza de café para sentir que aún estamos vivos. Finalmente, asentí despacio. De acuerdo, una taza no hará daño. Él se levantó de inmediato,
con una energía que me hizo sonreír pese a mí misma. Se dirigió hacia la cafetera como si llevara años en esa cocina, moviéndose con naturalidad entre mis utensilios y mis estantes. Yo lo observaba en silencio, sorprendida de lo fácil que resultaba verlo ahí, como si siempre hubiera formado parte de ese espacio. Mientras molía el café y preparaba el agua, el sonido de sus movimientos llenaba la estancia con un ritmo nuevo, diferente al que yo conocía. Era como si mi cocina, tantas veces silenciosa, despertara con su presencia. Cuando el aroma empezó a llenar el aire, sentí un estremecimiento. Ese olor, que tantas veces asocié con mañanas lejanas y con conversaciones olvidadas, regresaba ahora como una promesa. Un aroma cálido, fuerte, cargado de memoria y de futuro. Alejandro sirvió 2 tazas y me ofreció una. Nuestros dedos se rozaron de nuevo al recibirla, y otra vez ese gesto mínimo encendió en mí una sensación extraña, difícil de admitir. «A su salud, señora María Luisa», dijo, levantando la taza con un gesto casi solemne. Yo imité el movimiento, y al probar el primer sorbo, sentí que algo dentro de mí se abría. El café me quemó la lengua, sí, pero también me devolvió un calor que no tenía nada que ver con la bebida. Era el calor de estar acompañada, de compartir, de volver a sentirme parte de un instante compartido. Y allí, en ese silencio cargado de aroma y de miradas, comprendí que lo que más me asustaba no era el café, sino todo lo que él representaba, la posibilidad de dejar entrar en mi vida lo inesperado, lo nuevo, lo que ya no creía posible. Respiré hondo y pronuncié las palabras que cambiaron el rumbo de aquella tarde. Bueno, una taza no hará daño. El sonido de mi voz parecía más fuerte de lo que esperaba. Era un susurro cargado de decisión, un pequeño acto de rebeldía contra la rutina que había marcado mi vida durante tanto tiempo. Alejandro me sonrió, con esa mezcla de juventud y calma que tantas veces había desconcertado mis sentidos. Tomé la taza entre mis manos y sentí el calor traspasando la porcelana, llenándome de una sensación inesperada. No solo era el café, era la certeza de que la vida aún podía sorprenderme. Entonces, dijo Alejandro, dejando la cafetera a un lado, ¿disfrutamos de esto juntos? Asentí, y mientras llevábamos la taza a nuestros labios, el aroma se mezcló con el aire cálido de la cocina. Era un olor cotidiano, pero en ese instante se volvió mágico, como si cada partícula de vapor contuviera recuerdos y promesas aún por vivir. Nos miramos a los ojos, y por primera vez desde hacía años, sentí que alguien me veía realmente. No como a una anciana que había aprendido a conformarse, sino como a una mujer capaz de sentir, de decidir, de arriesgarse. Alejandro estaba allí, joven y firme, y yo, a pesar de mi edad, me encontraba igual de viva que él, quizás más consciente de cada instante. Nunca pensé que algo tan simple pudiera ser. Empecé, pero las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Tan importante. A veces las cosas más simples son las que más significan, respondió él con suavidad, y por un momento me pareció que entendía todo sin necesidad de explicaciones. Mientras bebíamos, un silencio cómodo se instaló entre nosotros. Pero había algo en el ambiente, un hilo invisible, que parecía susurrar que este momento no era un final, sino un comienzo. Algo que todavía no podía comprender del todo, pero que sentía con intensidad. La promesa de cambios, de aventuras, de emociones que creía olvidadas. De repente, un ruido en la calle nos hizo mirar hacia la ventana. Las sombras de la tarde se alargaban, y un coche negro pasó despacio frente a mi casa. Alejandro frunció el ceño, pero yo no dije nada. Mi intuición me alertaba, algo estaba a punto de suceder, algo que no esperábamos. La taza se me escapó un poco de las manos, y el líquido caliente dejó un rastro en la mesa. Una pequeña imperfección en una tarde perfecta, pero quizás también una señal. Una señal de que la vida, incluso en los 64 años, podía ser impredecible. Nos miramos de nuevo, y sentí que ambos comprendíamos lo mismo. Aquel café no era solo café. Era un inicio, una puerta que se abría, una chispa que podía encender historias inesperadas. Yo respiré hondo otra vez y dejé que la calidez llenara cada rincón de mi cuerpo. Afuera,
El sol se ocultaba detrás de las fachadas naranjas de Sevilla, tiñendo el cielo de tonos dorados y morados. Dentro, la cocina era un refugio lleno de aroma, silencio y algo más, una tensión suave, emocionante, que prometía que lo que estaba por venir sería distinto, intenso y desconocido. Señora María Luisa, empezó Alejandro, con una mezcla de timidez y firmeza, ¿hay algo que? Antes de que pudiera terminar, un golpe seco resonó en la puerta de entrada. Ambos nos giramos hacia el sonido. El corazón me dio un vuelco. Algo o alguien esperaba allí afuera. Yo sentí un escalofrío. La tarde tranquila, la conversación apacible, el aroma del café, todo cambió en un instante. Una amenaza invisible, una incógnita que nos conectaba, que nos obligaba a decidir rápido, a reaccionar, a enfrentar algo inesperado. Alejandro se levantó, alertado, mientras yo me quedaba mirando la puerta. Una mezcla de miedo y emoción me recorrió. Nunca imaginé que una simple taza de café podría convertirse en el inicio de algo mucho más grande, algo que desafiaba la calma de mi vida. Y mientras el sol desaparecía del cielo, dejándonos en una penumbra cálida y misteriosa, comprendí que mi historia apenas comenzaba. Que incluso a los 64 años, la vida tenía reservadas sorpresas que no podía prever. La puerta se movió levemente. Una sombra apareció detrás del cristal. Y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién estaba allí y qué buscaba realmente? Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.